Buenos días, yo soy el doctor Pablo Gabriel Bolea, jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Y en esta clase vamos a hablar de tumores hepáticos. Debido a la gran variedad de tumores hepáticos que existen y a las grandes diferencias en cuanto a su origen, fisiopatología, evolución y pronóstico, yo encontré esta definición para tumores hepáticos como la mejor definición de tumor. Un tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen. Es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por lo tanto, distorsionado o distendida y no cumple ninguna función útil para el organismo. En su mayoría son asintomáticos y si se descubren lo hacen de manera casual por un estudio por imágenes. Si presentan síntomas, estos pueden ser un síndrome febril, dolor en la parte alta del abdomen, pérdida del apetito, pérdida de peso, náuseas, vómitos, debilidad y fatiga general, distensión abdominal, generalmente por ascitis e ictericia. Cabe destacar que cuando presentan síntomas es por una patología aguda o por un tumor neoplásico en un estadio avanzado. Como dijimos anteriormente, en algún momento de su carrera asistirán a un paciente que tenga un estudio por imagen que presente algún tumor hepático. Entonces se harán un montón de preguntas. Primero, ¿qué le digo al paciente? Si es bueno, si es malo, si se debe operar o no. Debido a que muchos de ellos tienen características específicas en los estudios por imágenes, ustedes tienen que saber qué estudio se le pide a cada paciente. Para comprender mejor a los tumores hepáticos debemos clasificarlos. Existen tumores quísticos o líquidos y sólidos. Entre los quísticos se encuentran los tumores piógenos o abscesos hepáticos, frecuente en nuestro medio debido a la consulta tardía de patologías agudas como diverticulitis o apendicitis. También debido al mal control de enfermedades crónicas como la diabetes. Endémico de nuestra zona y prevalente se encuentran los tumores de origen parasitario, por ejemplo el quiste hidatídico. Tanto el tumor piógeno como el quiste hidatídico se hablará en otra clase. En esta nos ocuparemos de los tumores de origen congénitos y neoplásicos. Entre los tumores sólidos se encuentran los tumores granulomatosos, la esteatosis focal, el absceso complejo y los de origen neoplásico, ya sean benignos o malignos. Comenzaremos a hablar ahora de los tumores hepáticos quísticos. El más frecuente de ellos es el quiste simple. El quiste simple es un tumor congénito, es una malformación en el desarrollo del árbol biliar, el cual un segmento se independiza, pierde conexión con la luz biliar y cabe destacar que estos tumores no malignizan y pueden ser únicos o múltiples. Bueno, el quiste simple es el tumor hepático benigno más frecuente, afecta a mujeres y afecta al 7% de la población, o sea que de 30 pacientes que ustedes atiendan, tienen que saber que 2 tendrán quiste simple en el hígado. Se diagnostican cada vez con más frecuencia debido al aumento de pedidos de métodos por imágenes y pueden llegar a medir 20 centímetros o más. El 90% de estos quistes, independientemente de su tamaño, son asintomáticos. De ser sintomáticos, sobre todo cuando son grandes, se manifiestan a partir de la quinta década de la vida. El dolor y la saciedad precoz postprandial son los síntomas más frecuentes y las complicaciones como ruptura hacia la cavidad peritoneal y las hemorragias son raras. El diagnóstico se realiza con ecografía, donde muestra una típica imagen homogénea sin tabiques internos con refuerzo de pared posterior. En la tomografía se muestra también una imagen homogénea, sin tabiques internos y que no tiene realce periférico tras la administración de contraste. El tratamiento es el destechamiento laparoscópico, debiendo resecar
la mayor cantidad de pared emergente del quiste, tanto para su estudio anátomo-patológico como para evitar su recidiva. Existe una entidad llamada enfermedad poliquística hepática que se caracteriza por la afectación de otros órganos, diferenciándolo así de los quistes simples múltiples que solo se limitan al parénquima hepático. La enfermedad poliquística hepática es congénita, de carácter autosómica dominante, o sea que los 50% de la descendencia de una persona lo va a tener. Son múltiples quistes en ambos lóbulos, no producen alteración del hepatograma, el 90% son asintomáticos y se complican con mayor frecuencia que los quistes simples. Se asocia esta patología a aneurisma de arterias cerebrales en un 20%. Debido a esto, estos pacientes tienen mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares que la población general. Se asocian en su mayoría a poliquistosis renal. Los hallazgos de imágenes son similares a los quistes simples y pueden requerir en algún momento trasplante hepático o hepatorrenal. Cabe destacar que el pronóstico de esta enfermedad lo marca la afección renal. Ahora vamos a hablar del cistoadenoma hepático, una neoplasia propiamente dicha, quística del hígado. Es una neoplasia quística de origen desconocido. Tiene alto índice de recidiva y potencial maligno y se asocia a tumores quísticos del páncreas. Se comunica frecuentemente con la vía biliar, por lo tanto, si se realiza tratamiento laparoscópico y con destechamiento, como en la patología anterior, se va a producir bilirragia o recidiva. Son tumores infrecuentes, son el 5% de la patología quística del hígado y el 80% se da en mujeres en edad media. La mayoría son asintomáticas y es un hallazgo casual, y los síntomas, si se presentan, son similares a los del quiste simple, pero tienen mayor porcentaje de complicaciones. En cuanto al diagnóstico de esta patología, vamos a encontrar en la analítica sanguínea frecuentemente alteración del hepatograma y elevación del marcador tumoral CA19-9, aunque no sea una patología maligna. El diagnóstico imagenológico se realiza con ecografía y tomografía axial computada. En la ecografía va a mostrar tabiques en su interior, a veces con proyecciones papilares y señal Doppler positiva. En la tomografía va a mostrar, aparte de los tabiques en su interior, realce de contraste periféricos a la lesión. Cabe destacar que el diagnóstico solo se da por el estudio anatomopatológico de la pieza. Como tratamiento de esta patología, se recomienda una resección quirúrgica completa de la lesión, ya sea realizando hepatectomías o quistectomía total, debido a la tasa de recidiva y a la imposibilidad de diferenciar preoperatoriamente de un cistadenocarcinoma. Del cistadenocarcinoma solo tienen que saber que es muy infrecuente. Hay solamente 200 casos descritos en la literatura y, como dijimos anteriormente, es imposible diferenciarlo preoperatoriamente del cistoadenoma hepático. Ahora vamos a pasar a los tumores hepáticos sólidos. Si bien son bastantes más de los que aparecen en esta diapositiva, creo que por prevalencia y por lo que ustedes van a llegar a ver en su práctica diaria, estos son los que deberían conocer. En cuanto a los estudios por imágenes para realizar su diagnóstico, no varía mucho de lo que hablamos anteriormente. La ecografía es un buen método, sobre todo para tumores mayores a 3 centímetros, y mejor aún son la tomografía computada y la resonancia magnética. Cabe destacar que estos últimos estudios se deben pedir siempre contrastados y en las 3 fases: arterial, portal y venosa. Comenzaremos con el hemangioma hepático, tumor hepático vascular. Entre benignos y malignos es
la patología tumoral más frecuente del hígado. Como dijimos anteriormente, es el tumor hepático benigno más frecuente, aparece entre los 40 y los 50 años o se diagnostica generalmente a esta edad. Generalmente son asintomáticos y las mujeres tienen una frecuencia más alta de tumores sintomáticos. El 90% son únicos y asientan la mayoría de las veces en el lóbulo hepático derecho. Aunque no es frecuente, es posible su ruptura por... Cuando presentan síntomas, este generalmente es el dolor, debido a distensión de la cápsula de Gleason, sobre todo en los mayores de 10 centímetros, los que se consideran gigantes, o por trombosis en el interior del tumor. El diagnóstico se realiza con ecografía, sobre todo en tumores mayores de 3 centímetros, mostrando la imagen hiperecogénica homogénea y redondeada característica. También se pueden realizar con tomografía y resonancia magnética. Estos últimos deben ser siempre estudios contrastados debido a la distribución, a su patrón de distribución característico del contraste de la periferia hacia el centro y de manera algodonosa. A la derecha de la pantalla se muestra una gamografía con tecnesio 99, estudio prácticamente en desuso. Cabe destacar que la malignización de estos tumores es excepcional. El seguimiento de esta patología se debe realizar con ecografía a los 3, 6, 12 y 24 meses. El tratamiento quirúrgico discutible es cuando son sintomáticos o superficiales según profesión, por ejemplo, que puedan recibir un traumatismo y que el tumor se localice en el borde anterior del hígado. También cuando tienen un patrón de crecimiento mayor al 25% en 6 meses. Esto debido al riesgo de ruptura o porque hay que pensar que hubo un error diagnóstico. Hay una indicación quirúrgica indiscutible que es el síndrome de Casablanca-Mary, que se produce en niños y que hay una trombosis con coagulación intravascular diseminada y que se piensa que se produce en el interior del tumor del hemangioma hepático y por ello hay que resecar. Pasamos a otro tema, la hiperplasia nodular y focal con su imagen característica. Segundo tumor hepático sólido benigno más frecuente, aparece en mujeres con una relación 8:1 con respecto a los hombres, generalmente entre los 30 y 40 años. Son asintomáticos el 85% de las veces. Son menores a 5 centímetros, únicos y periféricos. No guardan relación con el consumo de anticonceptivos orales. Para el diagnóstico, en la ecografía muestra una masa periférica isoecoica con respecto al resto del parénquima. El estudio ideal son la tomografía y la resonancia magnética, vuelvo a repetir, siempre contrastada, que muestra un patrón de distribución del contraste desde el centro a la periferia, dejando la típica cicatriz estrellada central, que si bien no es patognomónica, es muy característica de esta patología. Generalmente no se opera, se realiza un control imagenológico. La resección quirúrgica se reserva cuando son sintomáticos, que es excepcional, o cuando presentan alguna complicación, por ejemplo una hemorragia interna, o ante la imposibilidad diagnóstica, sobre todo con adenoma o con hepatocarcinoma fibrolamelar. El tratamiento es la excisión simple o enucleación, intentando reservar la mayor cantidad de parénquima hepático sano. Bueno, ahora hablaremos del adenoma hepático. Tercer tumor hepático sólido benigno más frecuente. Este aparece en mujeres en edad fértil. A diferencia del anterior, en el 50% de las veces son sintomáticos, tienen una mayor incidencia de ruptura y hemorragia. Pueden ser únicos o múltiples, tienen una clara relación con el uso de anticonceptivos orales y se presentan también en pacientes con enfermedades metabólicas como la glucogenosis, diabetes hereditaria, por ejemplo la
tipo MODY 3 o en pacientes con obesidad. También se presentan en pacientes que usan anabólicos o consumo excesivo de alcohol y en pacientes con poliposis adenomatosa familiar. El riesgo de malignización es del 17% de mujeres y 50% cuando se presenten hombres, hecho muy importante en cuanto a su tratamiento. Son lesiones bien delimitadas que presentan una pseudocápsula, tienen grasa en su interior frecuentemente, hecho muy importante en cuanto al diagnóstico y pronóstico, y tienen mayor riesgo de malignización cuando presentan el gen de la beta-cateína mutado o cuando son mayores a 5 centímetros. Solo un 10% de estos tumores no tienen una imagen o una inmunohistoquímica típica, o sea que con un buen estudio por imágenes o a veces una biopsia se llega al diagnóstico. Cuando no se puede llegar al diagnóstico se debe realizar su resección. Debido a que es más frecuente en mujeres, vamos a hablar de la relación adenoma hepático y embarazo. Durante el embarazo se asocia un aumento de tamaño del adenoma y riesgo de ruptura. Este riesgo es mayor en el tercer trimestre. Y debemos saber que si una paciente presenta un adenoma menor a 3 centímetros, no contraindica el embarazo. Y si presenta un adenoma mayor a 5 centímetros o menor a 5 centímetros que se complicó en un embarazo previo, se debe realizar la resección antes de buscar embarazo. Para su diagnóstico se puede utilizar la tomografía o la resonancia magnética. Cabe destacar, como siempre lo dijimos en la clase, que siempre deben ser estudios contrastados. En el adenoma hepático la resonancia magnética tiene ventajas por sobre la tomografía, ya que se puede usar la técnica en fase y fuera de fase o los contrastes hepatoespecíficos. En la primera resonancia, que consta de 4 imágenes, vemos que en la superior derecha se ve una lesión que capta contraste. En la segunda imagen del primer cuadro vemos que cuando se usa la técnica fuera de fase o supresión grasa, el tumor se pone oscuro. Esto es porque los tumores, los adenomas, tienen grasa en su interior. Cuando no la tienen, se puede usar, como vemos en la segunda imagen, el contraste hepatoespecífico, que se ve que todo el parénquima se tiñe con contraste, salvo el adenoma. Esto lo diferencia de la hiperplasia nodular y focal, que capta tanto o más contraste hepatoespecífico que el parénquima hepático sano. Cuando con todas estas técnicas no se puede llegar a un diagnóstico o cuando el adenoma no tiene grasa en su interior, puede requerir una punción diagnóstica, como veremos más adelante. En cuanto al manejo del adenoma hepático podemos decir lo siguiente. Cuando se presenta en un hombre, siempre se opera por el alto riesgo de malignización, cercano a un 50%. Cuando es mujer, deben suspender los anticonceptivos orales. Si es menor a 5 centímetros, se observa, y si es mayor a 5 centímetros y periférico, va a cirugía. Si es central en el parénquima hepático, se realiza una resonancia magnética. Si tiene grasa, se observa. Si no tiene tejido graso, se realiza una biopsia percutánea y se estudia el gen de la beta-catenina. Si no está mutado, se observa, y si está mutado, va a cirugía. Ahora pasaremos a los tumores hepáticos sólidos malignos. Vamos a hablar del hepatocarcinoma. Esta patología representa el 80% de los tumores malignos primarios del hígado. Es el quinto tumor más frecuente del mundo y es la complicación con mayor mortalidad en pacientes cirróticos. Existe una variedad, el fibrolamelar, que se da en personas jóvenes y con hígado sano. Solo el 20% de estos pacientes llegan a la cirugía
debido a su diagnóstico tardío en pacientes complejos. Posee una alta incidencia en pacientes con hepatitis virales, sobre todo en países con alta prevalencia a virus de la hepatitis B. Se da mayormente en varones y en los pacientes cirróticos se debe realizar screening con ecografía y alfa-fetoproteína. Cabe destacar que esta última tiene una alta especificidad pero una baja sensibilidad. Existen nuevos marcadores en estudios con mayor sensibilidad e igual especificidad, como el DCP o la gamma-glutiltranspeptidasa específica del hepatoma. El diagnóstico de hepatocarcinoma se realiza con tomografía axial computada o resonancia magnética nuclear contrastada en nódulos mayores a 2 centímetros. La resonancia magnética nuclear es superior en nódulos menores a 2 centímetros. Debido a que el tumor tiene una irrigación arterial y un drenaje venoso no a través de las venas suprahepáticas sino portal, presenta un patrón de distribución del contraste característico, como se ve en la primera imagen. En la fase arterial el tumor capta mucho el contraste y en la fase portal el tumor presenta un lavado rápido del contraste persistiendo una pseudocápsula y el tumor hipodenso con respecto al resto del parénquima. Cuando esta imagen es tan característica, no requiere biopsia previo a la cirugía o al trasplante. Este lavado rápido se denomina washout. En cuanto al tratamiento del hepatocarcinoma, debemos saber que se puede realizar mediante resección, trasplante o ablación, sea con inyección de alcohol o radiofrecuencia. Debemos saber que se presenta en hígado normal, en menor del 20% de los casos. Ahí debemos realizar la remoción física del tumor y preservar el parénquima sano, o sea que en hígado normal debemos realizar resección, o sea remover el tumor. Cuando se presenta en un hígado cirrótico, que es el 80% o más de los pacientes, debemos remover la cirrosis y el tumor. En este caso el tratamiento ideal es el trasplante hepático en pacientes seleccionados. En pacientes con tumores avanzados, en los que no se puede resecar o recibir un trasplante hepático, pacientes que están fuera de los criterios de Milán, se realiza la quimioembolización. ¿Y qué es esto? Se realiza una arteriografía selectiva y utilizando un material embolizante y radioopaco como el lipiodol, mezclado con un quimioterápico, la doxirubicina, se realiza la quimioembolización. Todo esto combinado con tratamiento sistémico con sorafenib. Ahora vamos a hablar de las metástasis hepáticas. Y hay conceptos que tienen que saber. Son los tumores malignos más frecuentes del hígado sano. El hígado es el órgano blanco más frecuente de metástasis de todos los tumores en general. Y respecto a su origen, lo más frecuentes son las metástasis de tumores colorectales. O sea, si ustedes tienen un paciente con hígado sano y tienen un tumor maligno en el hígado, lo más probable es que sea una metástasis. Y lo más probable es que sea colorectal. También existen tumores metastásicos de otro origen, por ejemplo, neuroendocrino o de tumores no colorectales y no neuroendocrinos. ¿Qué hacemos ante un paciente con metástasis hepáticas? Primero lo de siempre, un correcto interrogatorio, un exhaustivo examen físico. Los métodos diagnósticos por imágenes más útiles son la tomografía y la resonancia magnética contrastada. Y como analítica sanguínea existen marcadores tumorales que se deben solicitar. El antígeno carcino embrionario, el CA19-9 sospechando colon, páncreas por ejemplo, el CA125 cuando uno sospecha estómago u ovario o el CA15-3 cuando uno sospecha mama. Cuando uno sospecha que las metástasis son de origen neuroendocrino, se solicita cromogranina A o ácido 5-indoxindolacético.
¿Para qué sirve el PET? El PET es superior a los estudios por imágenes anterior para buscar enfermedad extrahepática. Cuando son tumores con alto metabolismo, se usa como marcador la glucosa fluorada. En tumores con metabolismo bajo, como por ejemplo los sarcomas y los tumores neuroendocrinos, en estos últimos, sobre todo, se usa el PET con dotatate marcado con galio 68. Ahora vamos a hablar de las metástasis hepáticas de cáncer colorectal. Es el tumor metastásico hepático más frecuente y el tumor maligno que asienta en el hígado más frecuentemente. El 50% de los pacientes con cáncer colorectal desarrolla metástasis hepática en algún momento de su enfermedad. Hace 25 años, menos del 1% sobrevivía a los 5 años. Hoy, el 20% de estos pacientes que presentan secundarismo hepático son candidatos a una cirugía curativa. De todos ellos, el 20 al 30% se cura. Y si bien el 70 a 80% recae dentro de los 2 años, más del 40% sobrevive a los 5 años. Para que esto sea posible, es fundamental contar con un equipo multidisciplinario, ya que esto demostró que los centros que contaban con equipos de trabajo aumentaban sus resecciones del 19 al 35%. Para que el tratamiento sea efectivo, el R0, o sea, no dejar tumor residual, tiene que ser posible y si existe enfermedad extrahepática, debe ser controlable. El tratamiento consiste en la resección completa de la metástasis sin importar la magnitud de la cirugía o de la hepatectomía, dejando siempre al menos un 30% de volumen hepático residual y funcionante. Hablaremos ahora de las metástasis hepáticas no colorectales y no neuroendocrinas. Son diversos los tumores y de diferentes órganos y sistemas que pueden metastatizar al hígado. Este tipo de secundarismo llegan al hígado por vía sistémica. Es por ello que el rol de la cirugía no es tan claro como en las metástasis de cáncer colorectal. Los tumores que metastatizan al hígado y con mayor frecuencia se operan son los de mama, los del sistema gastrointestinal y los del sistema genitourinario. Los secundarismos de los sistemas del sistema urológico son los de mejor pronóstico. Y cuando el periodo libre de enfermedad desde la cirugía del tumor primario es mayor a 1 año, esto mejora el pronóstico de la resección hepática y es la indicación para realizarla. Hablaremos ahora de tumores neuroendocrinos de otros órganos o sistemas que de manera secundaria asientan en el hígado. Los tumores neuroendocrinos primarios más frecuentemente asientan en el sistema gastrointestinal y bronquial. El 46 al 93% de los pacientes presentan metástasis hepáticas al momento del diagnóstico. Los tumores primarios gastrointestinales se deben operar incluso ante la presencia de metástasis hepática. Las hepatectomías R0 son el tratamiento ideal, ya que cuando esto se puede lograr, existe una sobrevida a los 5 años del 76% versus el 0% en pacientes que no reciben ningún tratamiento. Otras técnicas de tratamiento son las terapias locorregionales, como la quimioembolización o la ablación con radiofrecuencia o alcohol, y cabe destacar que en las metástasis de tumores neuroendocrinos el debulking o resección de 90% o más también es válido, ya sea para aumentar la sobrevida o para el control de síntomas paraneoplásicos, ya que debemos recordar que estos tumores pueden secretar hormonas. Y si existe enfermedad extrahepática limitada, se debe operar. Muchas gracias por su atención.